duda son imágenes impactantes, para algunos de sumo dolor y para otros de indignación, pues la gente, lejos de querer ayudar, llegó para ver qué podía sustraer de los vehículos accidentados. Como se dice al buen Chapín, hacer su agosto a costa del dolor ajeno, a pesar de que en su interior aún estaban las víctimas heridas y otras mortales. Se dice que el piloto del tráiler se quedó sin frenos y arrasó con los vehículos que encontró a su paso. El exceso de velocidad hizo que a todos los barriera en el pavimento. La Cruz Roja guatemalteca informó que el accidente ocurrió pasado el mediodía en el kilómetro 196 de la ruta Cito-Zarco, jurisdicción del Palmar Quetzaltenango. En el lugar, 3 personas perdieron la vida, 3 resultaron heridas de gravedad y 6 más con lesiones leves. Los protagonistas son un tráiler, un autobús, un mototaxi y 2 automóviles. Socorristas trasladaron al Hospital Nacional de Retalhuleu a los más graves, mientras que en el lugar quedaron las personas fallecidas. Vecinos detallaron con sus teléfonos celulares el resultado del accidente y las imágenes son perturbadoras, pues muestran la magnitud del percance y el terror que sufrieron sus víctimas. Al cierre de la nota, las víctimas mortales aún no habían sido identificadas, pero se habla que entre ellos está el piloto del mototaxi y una familia. Pero ese no fue el único accidente de tránsito que se registró en esta jornada, porque también en la ruta de carretera El Salvador y la ruta al Pacífico se registró otro percance vial. En cada uno estuvieron involucrados camiones y aquí les tenemos el recuento de este hecho. Nuevamente vehículos de transporte pesado protagonizaron 2 accidentes. Uno de ellos se registró en el kilómetro 62 de la carretera El Salvador. Un camión repartidor de bebidas volcó sobre la cinta asfáltica, obstruyendo 2 carriles. Agentes de la Policía Municipal de Tránsito y brigadistas de Provial asistieron a emergencia y regularon el paso de los vehículos. El otro percance se registró en el kilómetro 46.5 de la autopista Palín-Escuintla. Por razones que se desconocen, un vehículo de transporte pesado perdió el control y volcó a un costado de la cinta asfáltica. Afortunadamente, en los 2 accidentes no se registraron personas lesionadas de gravedad y no fue necesario realizar traslados a los respectivos hospitales. Este afecta en el tramo entre Cuilapa y el área del Boquerón. Se trata de este camión que ha volcado, bloqueando los 2 carriles con sentido hacia el oriente. La pregunta es, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a seguir permitiendo esto? ¿Por qué digo hasta cuándo lo vamos a seguir permitiendo? Sandy, ¿cuántas veces hemos tenido como uno de los temas de análisis a la medida el hecho de que los transportes pesados y público de pasajeros urbanos, extraurbanos, contraten, bueno, y debería ser realmente todos los vehículos un seguro al menos contra terceros, ¿no? Para este tipo de situaciones, porque siempre hay víctimas, siempre hay heridos y no hay ninguna ayuda. Pero lo otro, los famosos reductores de velocidad. Y una cosa más, también se ha hablado de lo vetusto, de lo viejo, de lo arcaico que es ese parque vehicular de camiones, de trailers, de camionetas que vienen ya viejos, usados de Estados Unidos, generalmente repotenciados acá, donde se abusa por negligencia, por impericia o por alguna otra situación de la velocidad, no se les da mantenimiento, se le van los sistemas de frenos y bueno, después vienen las tragedias. Pero eso sí, cuando llega el momento de poner la cuestión legal a que sea una realidad, los seguros y los reductores de velocidad, damos prórroga. Entonces lo estamos permitiendo. Estamos prorrogando la impunidad prácticamente. Sí, y la ¿Por qué? muerte. Porque las muertes que son producto de accidentes de tránsito quedan impunes. Así es. ¿Cuándo hemos visto que en un tribunal se sentencia a alguien por haber provocado un accidente mortal? Y es que en varios casos los pilotos han quedado con vida y hay personas que, por ejemplo, estaban en el lugar, que no tenían ninguna relación con alguna imprudencia que lo hayan cometido, sino que estaban en el lugar simplemente y han perdido la vida por una imprudencia de este tipo de conductores. Y mientras tanto, esta persona sigue con su vida, la familia se queda con el dolor y muchos planes de vida se acaban de esa forma imprudente. Entonces, aquí, Julio, es sin duda alguna pensar en un plan integral de cómo poder hacer para reducir los accidentes de tránsito. Desde el primer punto en el que se haga cumplir la ley, porque se aprobó una ley en la cual se le ha dado prórrogas y prórrogas, y mientras se está prorrogando el tema, hay muchas personas que siguen muriendo y hay muchas personas que
cometen una imprudencia, matan a alguien y probablemente la vuelven a cometer porque no hay nada que los sancione, que los castigue, que los haga arrepentirse, probablemente, Julio. Y sobre todo también entonces está la legislación que no se cumple, pero también no hay investigaciones, no hay casos que se procesan, ni siquiera hay una forma en la que tú puedas comprobar de una forma científica. Sí. Que fue una imprudencia lo que le quitó la vida a alguien producto de un accidente de tránsito. Y los casos ahí se quedan, sigamos, y el que se murió, bueno, vamos a enterrarlo y ahí se acabó. No puede ser que se desvalorice tanto la vida. Es que al final de cuentas, fíjate, Sandy, las carreteras de Guatemala se han vuelto rutas de la muerte. Total. Y rutas de la muerte porque aquí hay ley, reglamento de tránsito, hay otras leyes que deberían ya estar vigentes y positivas, pero que no se respetan, como lo acabas de decir. Entonces, ¿esto qué es lo que fomenta? Lo que fomenta es que cada quien haga lo que quiera. Llegó el momento de cumplir la ley, de cumplir el reglamento de tránsito, de cumplir la obligatoriedad del seguro, al menos contra terceros, de cumplir con los reductores de velocidad, de quitar todos esos obstáculos que son los túmulos en lugares donde no deben de estar, de arreglar también el tema de las mismas carreteras, de hacer muchas cosas, pero por sobre todo llegó el momento de aplicar la ley de una manera dura y aquí deberíamos de irnos a los modelos estadounidenses europeos. Cometes una primera infracción, entonces se te sanciona administrativamente, económicamente y cierto tiempo de que no puedas manejar. Cometes una segunda, ya sé que se te sancione 6 meses, 1 año, y una tercera que te quiten la licencia, porque esto realmente ya no puede seguir pasando. Y ojo que estoy hablando de cosas ni siquiera tan graves, que te paren en un puesto de registro y el hecho de que no lleves, por ejemplo, el tema del cinturón de seguridad, porque estás resguardando tu vida, estás resguardando la vida de los demás. En cuestiones tan simples como estas tenemos que empezar a poner orden. Es que como no hay orden, entonces no le prestamos importancia. Si, No por pasa ejemplo, nada, ¿no? un guatemalteco se va a otro país, a Estados Unidos, por ejemplo, Cambia. ¿y qué ha pasado? Dime si se va a pasar un semáforo en rojo. Dime si va a no ponerse el cinturón. La misma persona, solo que en diferente país y con diferentes normas. ¿Por qué? Entonces, porque sabe que va a ser sancionado. Claro, Y que la rudamente. multa es fuerte. Por supuesto, entonces hay que empezar a aplicar este tipo de medidas, Julio. Y bueno, si no se quiere contratar el seguro para terceros, si no se quiere hacer caso en cuanto a los reductores de velocidad, si no se quiere hacer caso en cuanto a mantener el cuidado de los vehículos, darles el mantenimiento correspondiente, ver que el sistema de frenos esté bien, porque lo más fácil es que se le fueron los frenos, discúlpenme, pero los frenos también se tienen que estar revisando y si no funcionan, ver de qué forma, porque no es algo de que hay cosas, Julio, que suceden y que no tienes el control, pero de esto sí lo tienes. A ver, tú lo has visto, Sandy, y todos los guatemaltecos lo hemos visto antes de ir con los primeros datos. Hemos visto camionetas, como le llamamos a los autobuses, hemos visto trailers que circulan hasta con unas llantas que están completamente lisas. Sí. Entonces uno se pregunta dónde están los operativos de las instancias que pueden ser desde Provial, las PMTs, el Departamento de Tránsito de la PNC, para decirle, usted de aquí ya no se mueve, este bus o este tráiler, camión o lo que sea, lo vamos a llevar con grúa porque es un peligro y va a tener que pagar tal sanción. O sea, hasta que no empecemos a hacer eso, la cosa no cambia. Pero bueno, como aquí no se hacen esas situaciones que deberían de ser obligatorias y coercitivas, pues las rutas son rutas de muerte. Vamos con datos. Adelante. Con mucho gusto. Vamos ahí en pantalla. Un factor importante por el que continúan ocurriendo un gran número de este tipo de tragedias, Sandy, es el poco mantenimiento que tú mencionaste que se les da a los automóviles. Yo diría el nulo mantenimiento, que se te dan los frenos es porque no los revisaste nunca, pues, cuando debías hacerlo. Además, factores como la imprudencia, la negligencia y la impericia se vienen a sumar a estos ingredientes catalizadores de accidentes. Y no menos importantes son factores como el consumo de bebidas alcohólicas, sustancias estupefacientes y hasta el irresponsable uso del celular al manejar, que eso debería ser también un objeto de sanción. Y aquí ya no estamos hablando de pilotos del transporte público y pesado, aquí estamos hablando de las personas comunes y corrientes que tú los has visto en el tránsito, chateando, whatsappeando, qué sé yo, qué haciendo, hablando por teléfono. Pero en ese segundo que pierdes y que quitas la vista, caminas al menos de 10 a 20 metros y ahí puede estar el accidente. Mira, Julio, países tan cercanos como México tienen un control donde tú tienes que ir periódicamente a revisar a los lugares autorizados de que tu vehículo está bien. Estados Unidos también hay una revisión anual donde si no pasas la prueba, ahí viene la sanción y cada quien se preocupa por tener bien su vehículo. Le sumo algo para poder finalizar esto. En países europeos, en España, en Italia, fíjate que aparte del tema de lo de los pilotos, tienes que ir anualmente a
por tu sticker, por tu situación, porque se revisa desde la emisión de gases hasta cada uno de los sistemas, incluyendo el de frenos y otros de los vehículos. De lo contrario, no circulan. Tú metes un vehículo a un taller, por ejemplo norteamericano, y uno de los frenos, una de las pastillas no está bien, por ley ya no te dejan sacarlo del taller. Pero aquí cualquiera hace lo que quiere y cualquiera está a la orden del día para que haya un accidente y una tragedia en carretera. Y nos preguntamos, ¿hasta cuándo? ¿Cuántas muertes más se tienen que registrar para que entendamos la gravedad de la situación? Bueno, terminamos este análisis, pero cuando regresemos las noticias nacionales nos esperan. ¿Sabe que somos? A la medida.